Amén. Nos vamos a gozar, los niños van a estar muy atentos a la palabra. Gloria a Dios. Dios los bendiga una vez más, hermanos. Damos gracias a Dios por concedernos la oportunidad de estar aquí en su casa, dispuestos a aprender de Él, a recibir de su palabra. Quiero invitarlos a que estemos de pie, por favor, en esta mañana. Vamos a elevar una oración delante de Dios, pidiéndole que hable a nuestra vida, que nos edifique, que nos bendiga, que su palabra haya cabida en nuestro corazón y que conforme sea la necesidad de cada uno de nosotros, Él sea hablando y ministrando. Amado Dios, gracias damos a ti por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque podemos sentarnos con libertad a escuchar, a recibir de tu palabra. Señor eterno, yo he venido a este lugar con necesidad de ti. He venido a este lugar con anhelo de que tú me edifiques, de que tú me hables, de que tu presencia esté conmigo, Señor, de que tu Espíritu Santo ministre a mi corazón, a mi vida. Y sé, Dios mío, que esa también es la necesidad de mis hermanos. Ninguno ha venido a este lugar, Señor, con un propósito distinto que el de recibir de ti. Por eso ruego, Señor, que utilices mi vida, que hables a mi vida, Señor, y que hables a través de mi vida a mis hermanos. Por favor, sea tu gracia, tu misericordia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a que abramos la palabra en la carta a los Hebreos, capítulo número 11. Es una porción muy conocida. Y vamos a estar estudiando la palabra basados en los versículos 1 al 7 de este capítulo. Hebreos, capítulo número 11. Este capítulo, esta porción de la palabra dice así, leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Puede tomar su lugar. En esta mañana estaremos hablando unos minutos con la ayuda de Dios acerca del camino de la fe, acerca de esto que es tan necesario en nuestra vida. La fe la encontramos a través de la palabra descrita como una virtud, como un don, como un mandamiento y también como un requisito, una demanda de Dios para la humanidad. Si usted y yo empezamos a mirar las definiciones que nos dan los diccionarios y los textos acerca de lo que es la fe, encontramos que se habla de la fe como una confianza, como una dependencia, como una muestra de fidelidad, una muestra de honradez. Y debemos saber algo cuando miramos pasajes bíblicos como el que acabamos de leer y cuando miramos las historias de la palabra y nos damos cuenta de qué es lo que sucede cuando una persona ejercita la fe allí. Debemos entender que la fe que ellos manifestaron, la fe que hay en ellos no es distinta de la fe que Dios espera que cada uno de nosotros tengamos. Si usted y yo leemos todo este capítulo, nos damos cuenta de que se relatan o se hace memoria de muchos hechos
bastante significativos de la Escritura. Se habla de gente que recibió a sus parientes que habían estado muertos por causa de la fe. Se habla de quienes cerraron bocas de leones por causa de la fe. Se habla de quienes escaparon de grandes peligros por causa de la fe. Y uno a veces lee eso y dice, uy, qué grandes personas, qué gente tan diferente a mí. Qué personas con actitudes o con cosas tan particulares que uno dice, uy, yo nunca seré como ellos. Pero a la hora de la verdad, según lo que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra, Dios espera que esa misma fe que tuvieron ellos sea la fe que tengamos nosotros. Este capítulo 11 tiene un contexto inmediato en el capítulo anterior, que es el 10. Y este capítulo número 10 habla en cierto modo de la ley, de todos estos mandamientos que Dios había dado al ser humano, y muestra cómo el propósito de la ley era mostrarle al hombre su incapacidad para ponerse por sus propios medios en paz y en cercanía con Dios. Después este capítulo también nos habla de que los sacrificios que se presentaban una y otra vez se tenían que presentar tantas veces porque estos sacrificios no tenían el poder para quitar el pecado para siempre. Así como nosotros los seres humanos, por nuestra fuerza de voluntad, por nuestras buenas intenciones, no tenemos la capacidad para abandonar el pecado para siempre. Hay muchas personas que dicen, no, a mí me gustaría cambiar, yo sé que esto que yo hago es malo, yo sé que esta conducta es desagradable, que es perjudicial para mí, para los otros, pero de una y otra manera vuelven a las mismas conductas, vuelven a las mismas prácticas. Porque así como los sacrificios no podían quitar el pecado para siempre, la fuerza de voluntad del hombre, las obras de los hombres no pueden quitar los pecados, no pueden moldear su conducta para siempre. Y entonces el apóstol habla de la sangre de Cristo y nos dice que la sangre de Cristo es superior a los sacrificios y ella sí quita los pecados para siempre. Por eso cuando hay una intervención de Dios, esa persona que había sido quizás declarada un caso perdido por sus familiares, por sus amigos, por él mismo, esa persona que decía yo ya no tengo esperanza, a mí no me cambia nadie, yo voy a morir en esta condición, esa persona que se encuentra con la sangre de Cristo recibe una transformación, recibe un cambio, es renovada porque la sangre de Cristo sí hace lo que los sacrificios no hacen y la sangre de Cristo quita los pecados para siempre. Y ese capítulo 10 termina dándonos una motivación a la perseverancia para alcanzar la salvación y la preservación de nuestra alma. Y cuando hace esa conclusión acerca de invitarnos a perseverar, a mantenernos, le da apertura a este capítulo 11, que es el capítulo de la fe. Y termina el capítulo 10 diciendo, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocedieren no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces entramos a este versículo número 1 que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a mirar algunas frases de estos textos que leímos. Y esta primera frase en la que me quiero enfocar es la frase que dice, fe es la certeza de lo que se espera. Otras versiones nos hablan diciendo fe es la garantía de lo que se espera. Nos dice y nos hablan acerca de que fe es aferrarse a lo que se espera, tener plena seguridad de lo que se espera, saber que es realidad aquello que esperamos, tener una expectativa, una consistencia de lo que esperamos. Pero mirando todas estas definiciones y traducciones, hubo dos palabras que me llamaron mucho la atención y fue que la fe es el fundamento y la fe es la sustancia. Y me gustaron esas dos palabras porque el fundamento es lo que sostiene absolutamente todo. Una casa, un edificio sin fundamento se cae, se viene a tierra. Y la fe tiene que ser nuestro fundamento. Nuestra vida sin la fe se cae. Nuestra vida sin la fe se derriba. Nuestra vida sin la fe se viene a tierra. Y también me gustó la palabra sustancia porque habla de lo más profundo. Muchas veces cuando hablamos de comida decimos, oiga, pero esto sí tiene la sustancia. Cuando usted prueba algo y dice es que se siente, está bien hecho, tiene todo aquello, lo puedo disfrutar. Allí está la sustancia.
Y nosotros necesitamos esa fe para encontrarle la sustancia al evangelio, para poderlo disfrutar, para encontrar agrado y deleite en la ley de Dios. Si no se tiene fe, no se puede disfrutar, no se puede uno deleitar, no puede uno aprovechar el máximo de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Sin fe no hay fundamento, entonces no se puede construir nada, y sin fe no hay sustancia. La sustancia también es como esa parte más interna, más profunda de algo. Y entonces, si no hay esa fe, si no hay esa sustancia, todo lo que añadamos por encima es vacío, es redundante, no aporta mucho porque no está la sustancia, lo que está allá en lo profundo. Y dice que también la fe es la convicción de lo que no se ve. Nos habla de que es la prueba de lo que no se ve, la demostración, la evidencia de lo que no se ve. Y cuando hablamos de tener una prueba, de tener una evidencia, nos están dando una muestra pequeña, nos están dejando ver algo pequeño, pero de algo más grande que viene. Cuando usted le dan una muestra gratis y le dicen para que usted pruebe y se dé cuenta de que puede haber algo mayor que esa pequeña muestra, y usted pruebe, con eso pequeñito que usted prueba, usted diga, oiga, sí, quiero acceder a esto que es más grande. Y entonces nosotros tenemos que ver, que saber, que entender que el que tiene fe, al tener una muestra, al tener una prueba, al tener una evidencia, está ya en parte recibiendo aquello que espera. Si usted tiene fe, ya tiene una parte de su petición, una parte de su milagro, una parte de lo que usted haya presentado delante de Dios, ya lo está recibiendo cuando tiene fe. Pero el que no tiene fe no recibe ni muestra ni la porción completa. Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe tiene resultados. La fe tuvo resultados en el pasado, los tiene ahora y los tendrá en el futuro. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, de acuerdo a lo que la Biblia crea, lo que la Biblia manifiesta para nosotros, el que cree, el que tiene fe, es una persona que se convierte a Dios. Usted a veces en los evangelismos se encuentra con personas que dicen yo creo, pero no se han convertido a Dios. Y en lo que muestra el modelo bíblico, esto es una incoherencia, esto es una contradicción, porque en la Biblia el que cree se convierte. Si quieren, miremos Jonás, capítulo 3, versículo 5 al versículo 10. Dice la palabra así: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, a la luz de la palabra, el que cree se convierte. La fe tiene que ser probada y demostrada por el testimonio. Pero bien, si hay una contradicción a la luz de la palabra entre el que dice creer y no se convierte, también hay una contradicción aún mayor, y es que hay personas que aparentemente se convierten sin creer. Hay personas que pueden estar andando con Jesús, escuchando de Jesús, aprendiendo de Jesús y no creen. Vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo número 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, nótese que están hablando de los discípulos, murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Entonces, vemos aquí, entre los discípulos que llegó a tener Jesús, entre los que andaban con él, entre los que participaban de sus milagros, entre los que veían a él haciendo cosas poderosas por las demás personas, llegaron a haber personas que no creían. Y tenemos que tener cuidado de llegar a ser de ese grupo de discípulos, de personas que pueden estarse rodeando de todas las cosas que tienen que ver con Cristo, todas las cosas que tienen que ver con Dios, todas las cosas que tienen que ver con su palabra, con su iglesia, y terminar siendo personas que tal vez solamente adopten una rutina, pero que dentro de su corazón no están creyendo. Y Dios sabe quiénes están andando con él y no creen. Y el Señor espera que nosotros creamos. Viendo algo más acerca de esta primera expresión que se nos habla en este versículo 2, que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, encontramos que a través de la palabra se nos revela que la fe y la conversión tiene una relación tan estrecha que en la palabra se ve que todo el que creía incluso se bautizaba de inmediato. Miremos varios textos. Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos capítulo 8, versículo número 12. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos ahí mismo, capítulo 8, versículos 34 al 38. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos capítulo 16, versículo número 31 al 34. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, tenemos aquí una serie de ejemplos que nos deja ver que a la luz de la palabra, la relación entre creer y convertirse es estrecha, ¿sí? Entonces, estos textos nos muestran que generalmente la persona manifestaba creer, se daba por hecho que se había convertido y se le bautizaba de inmediato. La instrucción prebautismal que actualmente se practica fue introducida por causa de los gentiles más o menos 2 o 3 siglos después. Investigando acerca de esto, me encontré con este relato que quiero leerles en este momento. Dice así: en el libro de Hechos, vemos que tan pronto como alguien se convertía, se le bautizaba. Esto era posible en la primitiva comunidad cristiana
donde la mayoría de los conversos venían del judaísmo y tenía por tanto cierta preparación para comprender el alcance del evangelio. Pero según la iglesia fue incluyendo más gentiles, se fue haciendo cada vez más necesario un periodo de preparación y de prueba antes de la administración del bautismo. A principios del siglo III duraba unos 3 años esta preparación. Durante este tiempo, el candidato recibía instrucción acerca de la doctrina cristiana y trataba de dar muestras en su vida diaria de la firmeza de su fe. Por fin, poco tiempo antes de su bautismo, se le examinaba y se le admitía en el rango de los que estaban prontos a ser bautizados. Por lo general, el bautismo se administraba una vez al año, en el domingo de resurrección, aunque pronto y por diversas razones se comenzó a administrar en otras ocasiones. A principios del siglo III, los que estaban listos para ser bautizados ayunaban durante el viernes y el sábado. Su bautismo tenía lugar en la madrugada del domingo, como la resurrección del Señor. El bautismo era por inmersión, desnudos los hombres separados de las mujeres. Al salir del agua, se le daba al bautizado una vestidura blanca en señal de su nueva vida en Cristo. Además, se le daba a beber agua en señal de que había quedado limpio no solo exterior, sino también interiormente. Además, se le ungía, porque ahora el cristiano había venido a formar parte del real sacerdocio, y se le daba leche y miel porque había penetrado en la tierra prometida. Después, todos marchaban juntos a la iglesia, donde el nuevo bautizado participaba por primera vez del culto cristiano en toda su plenitud, es decir, de la comunión, o sea, la Santa Cena. Aunque por lo general el bautismo era por inmersión, en algunos lugares donde escaseaba el agua se permitía practicarlo vertiendo agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún así, el elemento central que quiero resaltar, pese a los cambios en las costumbres y las prácticas a lo largo de la historia de la iglesia, es que la fe tiene que demostrarse. Nuestra fe tiene que tener evidencias, tiene que tener resultados. Y la fe demuestra en nuestra vida 2 cosas principales. Primero, la confianza en Jesús y en su obra redentora. Cuando usted y yo tenemos fe de que Cristo perdonó nuestros pecados. Usted y yo tenemos que creer eso con convicción plena en nuestro corazón. Cristo perdonó nuestros pecados. Nuestra fe se basa en que Cristo perdonó nuestros pecados. Y diversas situaciones, diversas cosas de la vida vienen muchas veces contra su mente, contra mi mente, contra nuestro corazón, haciéndonos creer que no, es que tal pecado que usted cometió es demasiado grande y Cristo no se lo va a perdonar. O tal cosa que usted hizo en el pasado ha sido demasiado horrorosa y Dios no va a tener misericordia de usted. Usted y yo tenemos que tener plena convicción de que Cristo perdonó nuestros pecados. Y la fe se demuestra también a través de una dedicación completa de la vida hacia Cristo. Esos pasos que usted da de consagración, de santificación, de limpieza de su vida, de limpieza de su conducta, son muestra de su fe. El testimonio que resulta de la fe. Usted ha cambiado de conducta no porque haya cambiado de religión, porque usted depositó su fe en Cristo y esa fe depositada en Cristo está produciendo cambios en su conducta, está produciendo cambios en su vida. Es la fe depositada en Cristo la que nos está transformando, la que nos ha cambiado, la que ha transformado nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta. Hebreos capítulo 11, versículo número 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De ese texto, ¿qué podemos entender o qué podemos extraer? Hermanos, el evangelio contiene y enseña cosas que no se pueden entender o no se pueden recibir, sino solamente a través de la fe. En el evangelio se nos enseñan conductas, se nos lleva hacia cosas que contradicen la razón humana, que contradicen los impulsos humanos. El hecho de que el evangelio diga a Jesús que el Señor Jesús nos enseña, por ejemplo, que no paguemos el mar por mar, que no actuemos de esa manera, que no tomemos venganza por nuestra mano teniendo la oportunidad. Esos textos que nos dicen, y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Son cosas que por la lógica humana no se reciben, no se entienden
no se aceptan, pero por la fe se pueden recibir, por la fe se pueden practicar, por la fe se cumplen. Y esto son las cosas que solamente se reciben y se entienden por la fe. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe se entienden aquellas cosas que por la razón no tienen sentido y en ocasiones son incoherentes. Y esa expresión, por la fe entendemos que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es una expresión de fe, de que usted cree que el Dios en el cual ha depositado su confianza es tan poderoso para haberle dado origen a este mundo en el que usted vive, para haberle dado origen a la vida, a los animales, a la naturaleza, a todo lo que vemos, aún a lo que no entendemos. Ese tipo de cosas se reciben, se creen, se aceptan por la fe. El versículo número 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Debemos saber, hermanos, que la fe cambia y transforma nuestra adoración hacia Dios. En ocasiones, al interpretar este texto, usualmente se piensa o también se llega a la conclusión de que el sacrificio de Caín fue rechazado porque el sacrificio de Abel fue un sacrificio que derramaba sangre, que era un animal. Sin embargo, al mirar esto detalladamente, la historia y el momento en el que ellos se encontraban, nos damos cuenta de que primero no había sido establecida la ley todavía, entonces no había esos parámetros al respecto. Segundo, que cuando la ley fue establecida, en ocasiones se permitían sacrificios que no fueran de animales puntualmente. Usted puede mirar Levítico 2:1-2, Levítico 5:11, Números 15:19-20, que hablan acerca de ciertos sacrificios que no eran específicamente animales. Pero lo que nos debe llevar a reflexionar esto es que el relato de Génesis nos deja ver que Dios primero mira a la persona antes de mirar lo que la persona está ofreciendo. Y Hebreos nos permite ver que había en Abel, al ofrecer, una fe que no estaba presente en Caín. Cuando usted viene aquí a la casa de Dios y levanta sus manos y ora y canta y exalta a Dios, está teniendo la fe, la convicción, la claridad en su corazón de que lo que usted hace no lo hace por hacer, sino que lo está haciendo para elevarlo delante de Dios. Tiene esa convicción de que su oración la está presentando delante de Dios. El Señor, antes de mirar la oración suya, está mirando el corazón de usted que está orando. Porque usted puede venir a orar como, bueno, oro porque es lo que me toca, oro porque es lo que se espera de mí como cristiano, o puede venir a orar con la plena convicción de que el Dios al que usted ora le está escuchando. Y Dios espera que nosotros lo que ofrezcamos delante de Él, sea una oración, sea unas manos alzadas, sea un canto, lo hagamos creyendo que eso se recibe delante de Él. Porque de qué nos sirve entonces venir acá y hacer un montón de cosas y que delante de las personas que están a nuestro alrededor se nos vea como, uy, esta persona es muy devota, muy entregada, muy consagrada, pero que Dios mire nuestro corazón y dice, todo lo que ese está haciendo, lo está haciendo sin fe, porque no cree que sus palabras pasen del techo, porque no cree que su oración sea oída en el reino de los cielos, porque no cree que su alabanza y su adoración está siendo escuchada, no cree que lo que canta lo hace para el Señor. Tenemos que tener fe en nuestro corazón al ofrecer algo a Dios. Tenemos que tener fe en nuestro corazón al orar, tenemos que tener fe en nuestro corazón al cantar, tenemos que tener fe en nuestro corazón al leer, al escuchar la palabra, porque si no lo hacemos, lo que pongamos de ahí en adelante es vano, no sirve. Recuerde, la fe es el fundamento. Si no tenemos el fundamento, esa oración se viene al piso. Si no tenemos el fundamento de la fe, la alabanza se viene al piso. Si no tenemos el fundamento de la fe, la palabra que leemos, que oímos, entra por un oído y sale por otro. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tiene que haber fe para que eso produzca en nosotros. Necesitamos fe. ¿Con qué fe adora usted a Dios?
Canta por cantar, ora por orar, lee por leer, escucha por escuchar, da una ofrenda por dar una ofrenda. ¿Qué fe hay en su corazón cuando usted pone en ejercicio las prácticas, las conductas cristianas? Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tenemos que saber, tener muy presente que las promesas asociadas a la salvación, las promesas asociadas a la eternidad son para los creyentes, son para las personas que tienen fe. El que tiene fe puede acceder a las promesas de Dios. El que tiene fe puede acceder a a las bendiciones de Dios. El que tiene fe tiene entrada en lo que Dios ha dejado establecido, en aquellas cosas con las que Dios se ha comprometido en su palabra. Sin fe no hay posibilidad de salvación. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículos 14 al 18 y después el 36. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo número 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Nos habla acerca de personas que no entrarán en el reino de Dios. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios espera que usted y yo tengamos fe, y sin fe no hay ninguna posibilidad de salvación. Sin fe, nosotros podríamos llegar a ordenar nuestra conducta, a moldear nuestra conducta, a acostumbrarla a seguir los patrones de vida de una persona cristiana, pero si no hay fe, todos esos esfuerzos, todos esos sacrificios son vanos. Hay que tener fe para que lo que hagamos en Dios tenga provecho, tenga utilidad. No hay sustancia si modificamos nuestra conducta para apartarnos del pecado sin fe. Y si no hay sustancia, ¿qué pasa? Todo lo de arriba es cascarón vacío. Si no está ese fundamento, podemos construir un montón de prácticas piadosas, pero si no hay fe, eso se viene a tierra. Es necesaria la fe para obtener la salvación. La fe es la que ayuda a que cada uno de nosotros, los creyentes, construyamos un testimonio. Y por eso se dice que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es por la fe que usted agrada a Dios. Por la fe usted agrada a Dios. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a dividir este texto en tres partes. La primera parte, imposible agradar a Dios. Usted y yo, como cristianos, debemos tener fe de que vamos a perseverar, aunque no sea por nuestras fuerzas. Pero usted y yo tenemos que tener esa fe de que vamos a estar de pie
delante del Señor, que vamos a estar firme en sus caminos. Hay personas que en ocasiones empiezan a decir, ay, ¿qué pasará? ¿O qué pasaría si yo me descarrío? ¿Qué pasaría si yo me aparto? ¿Qué pasaría si esto, si lo otro? Y empiezan a dudar de su capacidad para mantenerse en el Señor. Y aunque, como lo digo, no se trata de nuestra capacidad, sino de la fuerza de Dios en nosotros. Pero hay personas que dicen, ay, es que yo creo que si viene tal situación a mi vida, yo sí no soy capaz de soportarla. Ah, es que yo creo que si me enfrento a tal cosa, yo no soy capaz de mantenerme de pie. Ay, es que yo creo que si llega tal oferta, yo tengo que ceder. Ay, es que yo creo que si tal situación se presenta en mi vida, hasta ahí llegó mi firmeza en el Señor. Esas son muestras de falta de fe. Nosotros debemos creer que vamos a perseverar, no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza, el poder de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros requerimos de fe para seguir los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces los mandamientos de Dios nos van a privar de obtener ciertos beneficios inmediatos materialmente, ciertos beneficios humanos. Usted dirá, bueno, yo voy a seguir el mandamiento de Dios y me voy a privar quizás de este negocio que puede serme muy lucrativo y esta plata me va a hacer falta y una cosa y la otra, pero usted necesita fe para creer que por hacer lo bueno delante de Dios, más adelante usted tendrá una recompensa mayor que esos deleites temporales del pecado. Porque en ese mismo capítulo 11 que leíamos, cuando se habla de Moisés, dice, por la fe Moisés eligió ser vituperado, ser castigado con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Ese apartarse de Moisés de ese entorno de reino, ese entorno de poder de Egipto, él lo hizo por la fe, creyendo que rechazar esos deleites temporales iba a ser nada en comparación con la recompensa más grande que él iba a recibir de parte de Dios. Por la fe usted y yo cumplimos los mandamientos. Por la fe usted y yo nos adoptamos a la palabra de Dios. Por la fe usted y yo dejamos ciertas cosas que quizás nos gustan, que nos cuestan una cosa a la otra, por la fe, creyendo que Dios va a traer una recompensa mayor para cada uno de nosotros. Debemos saber que nadie puede sobrevivir en el camino cristiano sin fe. ¿Qué nos dice Habacuc? Capítulo número 2, versículo número 4. Habacuc capítulo 2, versículo número 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí me llama la atención que se ponga como ese antagonismo entre el orgullo y la fe. Quiere decir que muchas veces nuestra falta de fe es muestra de que hay otro problema en nosotros y es ese orgullo. El orgullo de querer resolver todo con nuestra mano, con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, con nuestra economía, con nuestro poder, con nuestras habilidades. Y dice la Biblia que ese orgullo es muestra de que tenemos un alma que no es recta delante de Dios. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Usted y yo no vamos a perseverar por el orgullo de ser una persona muy diligente en la oración, por el orgullo de ser una persona muy esforzada, porque yo sí ayuno, porque yo sí oro, porque yo sí me cuido, porque yo sí me guardo. Nada de eso. Perseveramos y vivimos por la fe. No permita que ese orgullo que quizás le da haber desarrollado una capacidad intelectual, una capacidad económica, haber desarrollado ciertas habilidades, no permita que esto apague y lo aparte de la fe. No permita que esto tuerza su alma. No permita que sus capacidades, que las cosas de las cuales usted puede enorgullecerse, apaguen la fe. El justo por su fe vivirá. Dice la segunda expresión, es necesario. En este versículo 6 de Hebreos 11, es necesario. Esa palabra necesario en su sentido más estricto nos dice que es algo que no puede faltar. No puede faltar la fe en el Hijo de Dios. Cuando la fe falta,
crece la ansiedad, crece el estrés, crece la angustia. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y nos ubicamos desde el versículo 24 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Esa ansiedad que muchas veces por estas fechas empieza a embargar, a cubrir los corazones y las mentes de muchas personas, de que no sé qué va a pasar de mi vida el próximo año, no sé si voy a tener trabajo, no sé si voy a tener salud, no sé si voy a poder vivir, no sé si voy a estar con empleo, no sé si voy a terminar en la calle. Es una muestra de que nos falta fe. Es una muestra de que nuestra fe está siendo afectada. Y dice la palabra que el Señor cuida de las aves, cuida de la hierba del campo, cuida de los animales. Y dice, ¿no hará más con vosotros, hombres de poca fe? Es que toda esa ansiedad, todo ese estrés, toda esa preocupación, toda esa angustia que nos llena, es muestra de que nuestra fe está así chiquitica, que no creemos que Dios nos pueda proveer el pan de cada día, que no creemos que el mismo Dios que nos ha sustentado desde el día que nacimos hasta hoy tiene el poder para seguirnos sustentando más adelante. Cuando la fe falta, el miedo aparece y entramos en un temor muy grande, aún teniendo al mismo Señor Jesucristo a nuestro lado. Capítulo número 8, versículos 23 al 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? El miedo ante las circunstancias, ante el futuro, ante la tormenta que se pueda levantar, ante el problema que quizás se levanta a nuestro alrededor, es muestra de nuestra falta de fe. ¿Alguna vez he escuchado una reflexión acerca de que había un piloto de avión y pues empezaron a pasar por una turbulencia? Y en medio de esa turbulencia, la turbulencia se extendió más de lo que las personas esperaban y se empezaron a angustiar y empezaron a gritar y empezaron a desesperarse y había gente que decía, no, nos vamos a morir, y otra gente entraba en crisis y lloraba y una cosa y la otra, y de repente alguien se fijó en un niño que estaba en medio de su turbulencia sentado, tranquilo, y él y alguien se acercó y le dijo, niño, pero ¿qué le pasa? Pensando que estaba en shock o algo así. Y le dijo, ¿por qué no gritas? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no buscas algo con qué refugiarte cuando esto se estrelle, cuando esto se caiga? Y él le dijo, no, yo estoy tranquilo. ¿Y por qué tú estás tranquilo? Porque mi papá es el que va conduciendo el avión y yo sé que él no va a dejar que nada me pase. Y si usted y yo sabemos que Dios es el que está conduciendo nuestra vida, sabemos que Dios es el que está en nuestra barca, si usted y yo creemos que Dios es el que está con nosotros en nuestra barca,
no deberíamos estar temiendo. El Señor está ahí, y si el Señor está durmiendo es porque eso va a pasar. Si está durmiendo, si está tranquilo, si el Señor, el Todopoderoso, está tranquilo, usted y yo podemos estar tranquilos también. El día que veamos a Dios angustiado, el día que veamos a Dios preocupado, ese día sí hay razones para temer, hay razones para amedrentarse. Pero mientras Dios, el dueño de nuestra vida, el dueño de esta barca, esté tranquilo, nosotros estemos confiados en Él. La falta de fe daña nuestro caminar. Mateo capítulo 14, versículos 23 al 31. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro estaba caminando sobre las aguas para ir a Jesús. Estaba dirigiéndose hacia su meta, que era estar allí con el Señor y comprobar literalmente él con sus manos, ojo a ojo, que ese era el Señor, el que había venido a ellos caminando sobre el agua en medio de esa tormenta. Pero dice que él desvió su mirada y empezó a mirar el viento, a mirar cómo estaban las cosas a su alrededor, y ahí empezó a hundirse. Esa falta de fe, el quitar los ojos de Jesús, ponerlos en las circunstancias, ponerlos en la gente que nos rodea, en las cosas que pasan a nuestro alrededor, daña nuestro caminar y puede hacer que empecemos a hundirnos en las situaciones que nos rodean. Algo más, la falta de fe estorba la obra de Dios a través de nosotros. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, ¿qué dijo? Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El género del que Jesús estaba hablando ahí no era el demonio, no era la enfermedad que tenía el muchacho, era la incredulidad que se había apoderado de los corazones de ellos. Y usted y yo, la incredulidad de nuestro corazón solo la sacamos con oración y ayuno. Si usted detecta que en su vida hay incredulidad, tiene que en oración, sinceramente, así como los discípulos le dijeron al Señor Jesús: aumentanos la fe, usted también tiene que acudir delante de su Dios y decirle: Señor, aumenta mi fe. Dame fe, Señor. Yo necesito fe. Yo quiero caminar este camino delante de ti. Dame fe. Yo sé que este camino no se puede vivir sin la fe, Señor. Permite que en mi vida haya fe. ¿Cuántas cosas Dios habrá querido hacer a través de nosotros y que se han limitado por causa de nuestra poca fe? Usted que en ocasiones ha visto a un familiar enfermo y usted ha dicho: uy, yo quisiera orar por él,
y se reprime porque dice, ay, ¿qué tal no pase nada? ¿Qué tal se enferme más? Usted que ha sentido de parte de Dios el impulso de hacer algo específicamente en algún momento y usted dice, no, pero es que no quiero hacerlo, no tengo confianza, no tengo la seguridad. Si usted siempre contara con la confianza, siempre contara con la seguridad, no sería fe. Fe es actuar en medio de esa incredulidad, en medio de ese temor, en medio de esa incertidumbre. Creer que venga, el Señor me está mandando a decirle algo a esta persona y que usted diga, es Dios, voy a hablar, no las cosas que yo me invento, voy a hablar lo que siento de parte de Dios, lo que está fundamentado en la palabra de Dios. Una persona que quizás ha estado al lado de usted en un transporte público y la persona se empieza a poner a llorar y usted dice, y usted en lugar de quizás verse motivado a darle una palabra de parte de Dios, como que se corre diciendo quién le habrá pasado a este loco. Y Dios puede estar a usted quizás impulsándolo a que le hable a esa persona, a que salve una vida, a que salve a una persona en ese momento, pero por su falta de fe no se está permitiendo ser utilizado por el Señor en esos momentos. La última frase de este versículo 6 es galardonador de los que le buscan. El que tiene fe debe saber que su fe no es vana, pero tenemos que saber también que si la fe trae recompensas, la falta de fe nos priva de recompensas también. Números capítulo 20. Gloria al nombre del Señor. Números capítulo 20. Versículos 7 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijeron, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La instrucción del Señor había sido hablar, no golpear. Moisés tenía su fe puesta en las instrucciones anteriores donde Dios le había dicho, golpea. Y no estuvo su corazón preparado para creer cuando Dios le dijo, no hay que golpear esta vez, solamente hay que hablar. Y por no haber creído, el Señor dice que les privó de esa oportunidad de entrar en la tierra prometida. Posteriormente, cuando usted mira la historia en la palabra de Dios, se da cuenta que Moisés, consciente del error que había cometido, llega a pedirle al Señor una y otra vez que le perdone por este momento, por esta falta de fe, por ese actuar apresurado que él tuvo también en medio de la ira y esto. Y llega a un punto en el que el Señor le respondió diciéndole, no me hables más de este asunto. Qué triste que por nuestra falta de fe lleguemos a un punto en el que Dios definitivamente quiera retirarnos de una recompensa, retirarnos de un propósito y llegue al punto de decirnos, no me hable más de ese asunto, ya perdió su oportunidad, perdió este privilegio que yo tenía para usted por causa de su falta de fe. Qué triste que no sea ese nuestro caso. La falta de fe, hermanos, cierra las puertas absolutamente a todo lo que venga de parte de Dios. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículos 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice,
No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si tenemos esa duda creciente en nuestro corazón, ya la palabra es clara diciendo, usted no va a recibir absolutamente nada del Señor si no tiene fe. Necesitamos fe si queremos recibir cosas de Dios, si queremos obtener esas cosas que presentamos delante del Señor. Dice el versículo 7 de Hebreos 11, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todos los cristianos, al igual que Noé, viven vidas piadosas, advertidos de cosas que no se ven. Y por la fe, igual que Noé preparaba el arca, nosotros con temor preparamos nuestra vida para que nuestras almas sean salvas. Es por la fe, porque la palabra del Señor nos dice que hay una eternidad de salvación, una eternidad de condenación, y usted cree que eso que la palabra del Señor enseña es la verdad. Como dice la Escritura, nadie ha ido al otro mundo y vuelto para decir, venga, lo que está allá es verdadero, lo que está allá sí es así como lo describe la Escritura. Esto lo entendemos, lo aceptamos por la fe, es una advertencia que recibimos por la fe. Igual que Noé, con temor él preparaba el arca, con temor nosotros preparamos nuestra vida para agradar a Dios. Con temor nosotros preparamos nuestra vida para que esté limpia delante de Dios. Y él estaba pensando, bueno, se va a salvar mi familia, se va a salvar mi alma. Este cuerpo se va a quedar en esta tierra, va a perecer, en algún momento va a desaparecer, pero en lo que está dentro, el alma que llevo dentro es la que estoy salvando, es la que estoy protegiendo, es la que estoy guardando. La fe como fundamento es lo que permite que en nosotros se construyan otras virtudes cristianas. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Entonces, está la fe como la base. Y sobre la fe se añade la virtud, se añaden las buenas prácticas, las buenas costumbres, las cosas buenas que hace por las demás personas, se fundamentan en la fe. A vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero la base de todo esto que leímos, que dice que da un fundamento, que da una firmeza tal al cristiano que no va a caer jamás, es la fe. Dice, por todo, vosotros hermanos, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe todas las demás cosas. Usted necesita tener fe si quiere que su vida cristiana sea alimentada de todas las demás virtudes que la palabra de Dios muestra. La fe es la base, es el fundamento, es la sustancia. Si no hay fe, lo que construya se cae, lo que ponga es cascarón vacío. Necesitamos la fe como ese fundamento. Ya casi para finalizar, hay algunas cosas que quiero que miremos respecto a la fe, cosas que debemos saber acerca de la fe. Número 1, la fe es atacada directamente por Satanás. Lucas capítulo 8, versículo 12, nos deja ver este conocimiento. Lucas capítulo 8, versículo 12.
y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El diablo está ahí directamente ocupado de arrebatar la fe, de impedir que la fe se forme. Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y nótese esa expresión, sobre todo. Satanás ataca nuestra fe porque es la fe por la cual podemos estar en paz con Dios y podemos ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando Satanás derriba la fe de una persona, la aleja de la gracia, le quita la firmeza, le daña la esperanza. Otra cosa que usted debe saber de la fe es calificada. Marcos capítulo 15, versículo 28. Vamos a ver unas 4 calificaciones que se dan a la fe. Marcos capítulo 15, Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a Lucas 12, 28, un segundo calificativo de la fe. Lucas capítulo 12, versículo número 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? La primera fe fue una fe grande. Esta fe es una fe pequeña, es una poca fe. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en mi espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ahora aparece una fe que es firme. Y Judas, capítulo 1, versículo 20. Dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, una fe santa. Si hubiera que calificar la fe suya en esta mañana, ¿qué calificativo recibiría de parte del Señor? De los que hemos leído en este momento, ¿con cuál siente usted que está más identificada su fe? Si el Señor le mirara a usted, diría: ¿la fe suya es grande o la fe suya es poca? ¿La fe suya es firme o es una fe que tambalea mucho? La fe suya es una fe santa, es una fe que no se deja contaminar, es una fe que muestra esa separación para Dios, una fe que está dedicada exclusivamente para Dios. ¿Qué calificativo le daría el Señor a nuestra fe en esta mañana? La fe pone límite a qué tanto podemos conocer manifestado de Dios para nosotros. Conforme a nuestra fe, Dios manifestará su poder a nuestro favor. Vamos a Mateo capítulo 8,
San Mateo capítulo 8, el versículo número 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Capítulo 9, versículo 28 y 29. Y llegando a casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que yo puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. También debemos saber que por causa de la incredulidad, Dios también decidirá entonces qué cosas no hacer. Por ejemplo, capítulo 13 de Mateo, versículos 53 al 58. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Que Dios no se aparte, que Dios no aparte sus milagros de nuestra vida por causa de nuestra incredulidad. La fe nos ayuda a tener victoria sobre el mundo y el pecado. Victoria contra el pecado la encontramos en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo número 24. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Pero aquel que cree, aquel que tiene fe, tiene victoria contra el pecado, contra el mundo. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5 y versículos 13. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Debemos saber que la incredulidad tiene unos efectos. Dios se enoja y castiga la incredulidad de sus hijos. Judas 1:5. Mas quiero recordaros ya una vez, ya que una vez lo habéis oído, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La iglesia debe estar compuesta por creyentes y Dios sacará de su pueblo a los que no pongan su fe en él. Números capítulo 14, versículo número 11. Números 14:11 nos dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Tengamos cuidado con incredulidades repetitivas. Si Dios ya se manifestó en el pasado en un área de nuestra vida, confiemos en que Él volverá a hacerlo cuantas veces sea necesario. Salmo capítulo 78, del versículo 17 al 22. Salmo 78, desde el versículo 17 al versículo 22. Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Israel, y furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Qué palabras, qué expresiones salen de su boca cuando es atacado por la incredulidad.
qué comentarios, qué quejas presenta delante de Dios. Dios está atento a sus palabras, a mis palabras. Tengamos fe. Quitemos la incredulidad de nuestra vida. La incredulidad nos puede llevar a ser separados del propósito de Dios. Romanos capítulo 11, desde el versículo número 18. Dice la palabra de Dios así: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Cuidémonos de la incredulidad. Continúa diciendo: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y sepamos también que la incredulidad abre la puerta a los descarríos. Hebreos capítulo número 3. Hebreos capítulo 3, desde el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice voy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que le desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Finalizo, hermano, con una reflexión. ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Qué promesa de la Escritura tiene usted para confiar? ¿Qué promesa de la Escritura tiene usted para aferrarse a ella? Lucas capítulo 1, versículo 45 nos dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y hay una pregunta que Jesús le expresó a sus discípulos, y es una pregunta que quiero transmitir para nosotros, y es: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor vuelva, ¿hallará fe en nosotros? ¿Hallará fe en su iglesia? ¿Hallará fe en usted, que ha dedicado años de su vida a seguirle, a entregarse para Él? Necesitamos fe, necesitamos creer, necesitamos confiar en Dios. Recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Estemos de pie, por favor, en esta mañana. Y conforme usted haya recibido algo de parte de Dios, haya sido instruido en algo de parte de Dios, dígale algo al Señor en esta mañana. Él conoce su corazón, conoce su vida, conoce su necesidad, sabe qué cosas necesita usted corregir o mejorar en su vida. Preséntese delante de su Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Padre, gracias doy a ti, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad de haber estado aquí exponiendo delante de mis hermanos. Señor, yo quiero en esta hora presentar mi vida, presentar la vida de mis hermanos. Señor, tú has traído esta palabra con un propósito, con una razón, Señor. Tú conoces cómo está nuestra vida, nuestra conducta. Tú sabes